¿Y si los guerreros que aterrorizaron a Europa fueran también los arquitectos de nuestro mundo moderno? Desde las gélidas tierras de Escandinavia, una fuerza implacable emergió de la niebla, sus barcos con cabeza de dragón convirtiéndose en un presagio de cambio y conquista. Durante 3 siglos, los vikingos redefinieron los límites del mundo conocido. No eran solo saqueadores, eran exploradores intrépidos que llegaron a América 500 años antes que Colón, comerciantes astutos que tejieron redes desde Bagdad hasta el Atlántico, y fundadores de estados que sentaron las bases de naciones como Rusia e Inglaterra. Esta es la historia de cómo los hombres del norte, guiados por leyendas como Ragnar Lodbrok y visionarios como Leif Erikson, navegaron más allá del horizonte, no solo con la espada en la mano, sino con una ambición que cambiaría para siempre el curso de la historia. Esta es la saga del Imperio Vikingo. Desde los fiordos escarpados y los inviernos interminables de Escandinavia, surgió un pueblo forjado por el hielo y la ambición. Eran los hombres del norte. Su sociedad, estratificada pero dinámica, se basaba en el honor, la lealtad al clan y una sed insaciable de gloria. En la cima estaban los jarls, caudillos y terratenientes, cuya riqueza se medía en tierras, ganado y plata. Debajo, los carls, hombres libres, granjeros y artesanos que formaban la espina dorsal de sus ejércitos. Y en el fondo, los thralls, siervos cuya vida carecía de libertad. A finales del siglo VIII, una tormenta perfecta se estaba gestando. La tierra cultivable se volvía escasa para una población en crecimiento, mientras que la consolidación del poder real por parte de reyes incipientes dejaba a los hijos menores de los nobles sin herencia y con un futuro incierto. La única salida era el mar. Para ellos, el océano no era una barrera, sino un camino hacia la riqueza y la fama, un concepto conocido como vikingra, el acto de viajar para saquear y comerciar. En los astilleros, los carpinteros daban forma a las elegantes y mortíferas naves que pronto se convertirían en leyenda. Con los ojos fijos en el horizonte, una nueva era de exploración, comercio y conquista estaba a punto de comenzar, impulsada por la desesperación y un deseo ardiente de dejar una marca imperecedera en el mundo. Documentary_script: Kaos title: Viking Imperatorlu, Kuzey in Amanses Fatihleri, chapters: Chapter_number: 2, Chapter_title: Capítulo 2, La Furia sobre Lindisfarne. Language: Spanish. Final character count: 1528. Script: Text. El 8 de junio del año 793, la serenidad del monasterio de Lindisfarne, una isla sagrada en la costa de Northumbria, fue destrozada para siempre. Este centro de fe y saber cristiano, hogar de los famosos evangelios de Lindisfarne, se convirtió en el primer objetivo documentado de la furia vikinga. Para los monjes, que vivían en oración y aislamiento, la aparición de las naves con cabezas de dragón en el horizonte fue un presagio del apocalipsis. Los gritos de los hombres del norte se mezclaron con el estruendo de sus hachas contra las puertas de madera. Desembarcaron con una ferocidad nunca antes vista en las costas cristianas. No respetaron ni lo sagrado ni a los indefensos. El brillo del acero contrastaba con la oscuridad de su propósito: saquear un santuario rico. El erudito Alcuino de York, desde la corte de Carlomagno, escribió cartas llenas de espanto. Nunca antes había aparecido tal terror en Britania como el que ahora hemos sufrido de una raza pagana. El ataque fue un acto de sacrilegio inimaginable para la Europa medieval.
Los vikingos saquearon los tesoros de oro y plata, profanaron el altar y tomaron a los monjes como esclavos. Otros fueron ahogados en las mismas olas que habían traído a sus verdugos. Cuando sus naves desaparecieron en el mar, dejaron atrás un edificio en llamas, una comunidad traumatizada y una onda de pánico que se extendió por todo el continente. No era solo un ataque, era una declaración. El mundo había cambiado. La era vikinga había comenzado con sangre y fuego. El arma más formidable de los vikingos no era su hacha ni su espada, sino la embarcación que los transportaba, el drakkar o Langskip. Esta obra maestra de la ingeniería naval fue la clave de su dominio sobre los mares. Su diseño era revolucionario. Construidos con el método de casco trincado, sus tablas de roble se superponían y se unían con remaches de hierro, creando un casco que era a la vez increíblemente fuerte y flexible. Esta flexibilidad le permitía cabalgar las olas del Atlántico Norte en lugar de luchar contra ellas. Su característica más importante era su poco calado. Con solo 1 metro de profundidad, el drakkar podía navegar por ríos poco profundos, permitiendo a los vikingos penetrar cientos de kilómetros tierra adentro, sorprendiendo a sus enemigos en lugares que se creían seguros. Simétrico en proa y popa, podía revertir la dirección rápidamente sin necesidad de girar, una ventaja táctica crucial en incursiones rápidas. Impulsado por una gran vela cuadrada o por la fuerza de sus remeros, era veloz, versátil y letal. El drakkar no era solo un barco, era una plataforma de asalto, un hogar para su tripulación y el símbolo máximo de la identidad y el poderío de los hombres del norte, la llave que les abrió las puertas del mundo conocido. Pocos nombres evocan el espíritu de la era vikinga como el de Ragnar Lodbrok. Figura semi-legendaria, sus hazañas, inmortalizadas en las sagas, desdibujan la línea entre el mito y la historia. Se dice que asedió París y aterrorizó las costas de Inglaterra, convirtiéndose en el arquetipo del rey vikingo. Sin embargo, su mayor legado pudo haber sido su descendencia. Tras su supuesta muerte en un foso de serpientes a manos del rey Ela de Northumbria, la furia de sus hijos, figuras históricas muy reales, desató una venganza que cambiaría el mapa de Inglaterra para siempre. En el año 865, un ejército masivo, conocido en las crónicas como el Gran Ejército Pagano, desembarcó en Anglia Oriental, una marea de acero y furia sin precedentes. Liderado por el astuto Ivar el Deshuesado, Björn Brazo de Hierro y Halfdan Ragnarsson, no era una simple partida de saqueo. Era una fuerza de invasión organizada con un objetivo claro: la conquista. Durante la siguiente década, este ejército se movió con una estrategia y una brutalidad implacables, derrocando los reinos de Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, y convirtiendo la ciudad de York en su capital, Jorvik. Establecieron su propio dominio, el Danelaw, y transformaron la naturaleza de la presencia vikinga en las Islas Británicas, pasando de ser incursores a colonos y señores, implantando su ley y su cultura. Los hijos de Ragnar no solo buscaban vengar a su padre, estaban forjando un imperio. Mientras sus hermanos daneses y noruegos aterrorizaban el oeste, los vikingos suecos, conocidos como los varegos o los rus, volvieron su mirada hacia el este. Su camino no fue el océano abierto, sino las vastas y laberínticas redes fluviales de Europa Oriental. A través de los ríos Volga y Dnieper,
se embarcaron en épicos viajes que los llevaron desde el Báltico hasta el Mar Negro y el Caspio, superando rápidos peligrosos y emboscadas. Eran tanto comerciantes como guerreros, y bajo figuras como el legendario Rurik, establecieron puestos fortificados como Novgorod y Kiev, que se convertirían en el núcleo del futuro Estado ruso. Su mercancía era valiosa: pieles de marta y zorro, ámbar del Báltico, miel, cera y, sobre todo, el trágico comercio de esclavos capturados de las tribus eslavas. A cambio, buscaban los tesoros del sur. En los bulliciosos mercados de Constantinopla y Bagdad, intercambiaban sus bienes por sedas exóticas, especias y, lo más codiciado, la brillante plata del califato abasí. Las monedas de plata, los dirhams, fluyeron hacia el norte en tal cantidad que esta ruta fue conocida como el Camino de la Plata. Algunos varegos sirvieron como mercenarios de élite para el emperador bizantino, formando la temida Guardia Varega, un cuerpo de élite cuya lealtad al oro del emperador era tan feroz como sus hachas. Esta expansión hacia el este reveló otra faceta del vikingo, no solo conquistador, sino también un conector de mundos, un nexo vital entre el norte helado y el opulento sur. La imagen del vikingo como un simple saqueador es una caricatura incompleta. Detrás del hacha y el escudo latía el corazón de un estratega económico y un urbanista pragmático. Sus drakars no solo transportaban guerreros, sino también ámbar del Báltico, pieles de zorro del norte y marfil de Morsa, bienes preciosos que intercambiaban por plata árabe, especias exóticas y seda de Bizancio. Las grandes rutas fluviales de la actual Rusia se convirtieron en sus autopistas comerciales, conectando Escandinavia con los imperios más ricos del mundo. A lo largo de estas rutas, no solo comerciaban, sino que fundaban y gobernaban. Establecieron puestos comerciales que florecieron hasta convertirse en ciudades poderosas. Kiev, el corazón de la futura Rus de Kiev, y Dublín, el centro del poder nórdico en Irlanda, son testimonios de su genio organizativo. Estos hombres del norte entendieron que la riqueza duradera no se obtenía solo con la espada, sino construyendo redes, administrando recursos y estableciendo un orden donde antes reinaba el caos. Su habilidad para adaptarse y pasar de invasores a gobernantes y comerciantes sofisticados fue una de las claves de su extraordinaria expansión y de un legado que iba mucho más allá de las incursiones y las batallas. Fueron los verdaderos globalizadores de la Alta Edad Media, tejiendo un tapiz económico y cultural que unió mundos dispares y sentó las bases de futuras naciones europeas. 500 años antes de que las carabelas de Cristóbal Colón avistaran las costas del Caribe, un drakkar vikingo ya había surcado las aguas del Atlántico Norte hasta tocar tierra en un continente desconocido para los europeos. La saga comienza con Bjarni Herjolfsson, un navegante que, desviado de su rumbo a Groenlandia, avistó una tierra boscosa y desconocida, pero no desembarcó. La historia de su viaje encendió la imaginación de Leif Erikson, hijo del célebre Erik el Rojo. Intrépido y curioso, Leif compró el barco de Bjarni y, alrededor del año 1000, emprendió una expedición planificada hacia el oeste. Descubrió y nombró 3 regiones distintas: Helluland, la tierra de las rocas planas; Markland, la tierra de los bosques; y finalmente, un lugar exuberante y fértil que llamó Vinland, la tierra del vino, por las uvas silvestres que allí crecían. En un lugar que hoy conocemos como Lance Oaks Meadows, en Terranova, Canadá, el equipo de Leif estableció un pequeño asentamiento, la primera prueba irrefutable de la presencia europea en América. A pesar del éxito inicial, las interacciones hostiles con los pueblos nativos,
a quienes llamaban Skrælings, y el aislamiento extremo hicieron que la colonia fuera insostenible. El sueño de Vinland fue abandonado en apenas una década, convirtiéndose en una nota a pie de página en las sagas, un mundo perdido y redescubierto siglos después. Durante décadas, las incursiones vikingas en el reino de los francos fueron una herida abierta. Sus flotas navegaban impunemente por el río Sena, asediando París y sembrando el pánico. El rey franco Carlos el Simple, incapaz de expulsarlos por la fuerza, optó por una solución radical que cambiaría la historia de Europa. En el año 911, en Saint-Clair-sur-Epte, se reunió con el formidable líder vikingo Hrolf, más conocido como Rollo. La propuesta era audaz. Carlos le ofrecería a Rollo y a sus hombres las tierras que ya ocupaban en la desembocadura del Sena, junto con el título de duque, a cambio de dos cosas: que defendiera el reino de futuras incursiones vikingas y que aceptara el bautismo. Rollo, un pragmático consumado, aceptó el trato. Este fue el nacimiento de Normandía, la tierra de los hombres del norte. Lo que siguió fue una de las transformaciones culturales más rápidas y exitosas de la historia. Los vikingos de Rollo adoptaron la lengua francesa, la fe cristiana y las estructuras feudales francas. En pocas generaciones, los feroces paganos del norte se convirtieron en los normandos, caballeros cristianos, constructores de castillos y administradores eficientes. Dejaron de ser una amenaza externa para convertirse en una de las fuerzas políticas y militares más dinámicas de Europa, listos para embarcarse en su propia y espectacular conquista, la de Inglaterra. El final de la era vikinga no fue marcado por una única batalla, sino por una profunda guerra cultural librada en el alma de Escandinavia. Durante siglos, el martillo de Thor, Mjolnir, fue el símbolo de protección, orden y la fuerza de los dioses antiguos. Pero desde el sur, una nueva fe avanzaba implacablemente, representada por la cruz. El cristianismo, con su promesa de salvación y su estructura de poder centralizada, ofrecía a los reyes escandinavos una herramienta formidable para unificar sus reinos y consolidar su autoridad. Monarcas como Olaf Tryggvason en Noruega y Canuto el Grande en Dinamarca e Inglaterra abrazaron la nueva religión con fervor, a menudo imponiéndola por la fuerza. La conversión no fue un proceso pacífico. Se talaron árboles sagrados, se destruyeron templos paganos y aquellos que se aferraban a las viejas costumbres fueron perseguidos. Sin embargo, la transición fue compleja. Durante un tiempo, los dos mundos coexistieron. Amuletos que combinaban la cruz y el martillo demuestran un intento de sincretismo, de no abandonar por completo a los viejos dioses. Pero la marea era imparable. La adopción del cristianismo integró a Escandinavia en la corriente principal de la Europa medieval, transformando su estructura social, sus leyes y su visión del mundo. El crepúsculo de los dioses nórdicos había llegado, y con él, el fin de la era de los vikingos, tal como el mundo los había conocido. La era vikinga puede haber terminado formalmente con la batalla de Stamford Bridge en 1066, pero su influencia está lejos de desaparecer. Es un legado vivo, grabado en nuestro ADN, nuestras lenguas y los cimientos de nuestras ciudades. Los estudios genéticos modernos trazan un mapa de sus viajes, revelando una alta concentración de ascendencia escandinava en las islas británicas, Normandía y a lo largo de las rutas comerciales de Europa del Este. Su impacto lingüístico es innegable. Palabras cotidianas en inglés como sky, leg, window y husband
son regalos directos del nórdico antiguo. Más allá de las palabras, nos legaron conceptos. El Thing, su asamblea de hombres libres, fue una forma temprana de parlamento democrático que influyó en el desarrollo de sistemas legales en toda Europa. Las ciudades que fundaron, como Dublín, York y Kiev, siguen siendo centros vibrantes en la actualidad, con sus trazados urbanos aún mostrando la huella de sus primeros planificadores nórdicos. La imagen popular del vikingo, con casco de cuernos, es un mito, pero su verdadero espíritu, una combinación inigualable de audacia exploradora, pragmatismo comercial y una asombrosa capacidad de adaptación, es una herencia real. No fueron simplemente una nota histórica, sino una fuerza transformadora, cuyo eco resuena en la estructura misma del mundo moderno. Un recordatorio de que bajo la superficie de nuestra civilización, el corazón del norte todavía late.